Muy buenas noches a todos. Me presento para los que me conocen y también para los que no me conocen. Mi nombre es Clara Noemí, tengo 29 años. Estoy casada, por gracia de Dios, con este muchacho bello que nos deleita cada miércoles con su música, ¿verdad? Tengo 2 hijos, Santiago, que suele corretear por acá, y Gema, que se está gestando en mi vientre. Hoy quiero tocar con ustedes un tema que para mí es un tema demasiado valioso, es un tema demasiado jugoso y es un tema que normalmente no se toca mucho, que es el divorcio en los hijos. Especialmente hoy vamos a hablar de la sanación de Dios a causa del divorcio en los hijos. Pero yo hoy no quiero solamente hablar a unos hijos con padres separados o a unos padres divorciados, sino también a unos padres que están casados, que están juntos, que tienen hijos, que quieren seguir caminando en una vida de sacramento matrimonial, ¿verdad? Cuando vamos creciendo, desde que somos chiquititos, crecemos con una frase que siempre se escucha en las películas, en los dibujitos, y es: terminó toda la batalla y vivieron felices por siempre. Se murió el dragón y vivieron felices por siempre. Ya no está la bruja y vivieron felices por siempre. Y vamos creciendo con esa frase una y otra y otra y otra vez, que cuando llegamos a la vida adulta, nos damos cuenta que la vida no es tan sencilla, que uno no vive feliz por siempre de una forma tan fácil, ¿verdad? Normalmente pasamos por un montón de cosas, inclusive nosotros los cristianos podemos entender que pasamos por un montón de cruces, un montón de batallas. Esas batallas que nosotros pasamos normalmente, a veces son batallas ganadas y a veces perdidas. Cuando yo tenía 12 años, hoy tengo 29, repito, cuando tenía 12 años, mis padres se separaron y posteriormente se divorciaron. Yo estaba en el 7º grado en el colegio, lo recuerdo bastante bien, porque ese primer día que ellos se separaron fue un día clave. Yo llegué del colegio y normalmente cuando yo llegaba a las 12:30 aproximadamente, ya me estaban esperando en la mesa. Pero ese día solamente estaba mi mamá y ella me dice: tranquila hija, no te preocupes. Todo eso va a pasar, vamos a solucionar, pero no me dijo qué pasó, pero ya yo sabía. A los 12 años yo corro por la escalera, subo a ver el ropero de mis padres y veo que el lado donde está la ropa de mi papá está vacío. Está vacío. Y yo sabía que mi papá se había ido. En ese mismo momento, en ese mismo instante, por más de que mi mamá estaba ahí conmigo, yo sentí una soledad tremenda. Sentí un abandono gigantesco. Mi papá se había ido. Y peor, no se había despedido de mí. No me había dicho: esto y esto pasa, no me sentó a hablarme. No pasó absolutamente nada de eso. ¿Cuál fue esa consecuencia, la consecuencia de ese divorcio, de ese abandono? Yo sentí un enojo gigante hacia mis padres. Yo no podía comprender por qué había pasado eso, porque a mí nadie me había explicado. Y capaz que hasta digas: no tengo por qué darte explicación, ¿verdad? Porque era una niña. Yo sentí un enorme abandono de Dios, porque yo le decía a Dios: ¿por qué permitiste si nosotros íbamos a misa? Al lado de mi casa hay una iglesia.
y el centro número 3 es San José Obrero. Nosotros íbamos a misa todos los sábados, porque la misa ahí es sábado por la noche. Y yo decía en mi mente, pero yo no entiendo por qué pasa eso. Porque sí, una cosa que yo quiero rescatar de mis padres es que nunca yo les he escuchado pelearse. Nunca. Bendito sea Dios por eso. A ustedes, padres, quiero darles esa recomendación. Nunca, jamás se peleen delante de sus hijos. Porque eso crea una herida tan grande y una ansiedad que no se puede soportar. Cuando yo me enojo con mis padres, yo me enojo con Dios, paso a la tercera consecuencia, que es esa ansiedad, esa depresión. Inclusive yo tenía pensamientos suicidas, porque mi vida no tenía sentido. Las únicas personas en las que yo ponía mi confianza, la mano en el fuego, como se dice, ya no estaban juntas, ya se habían separado. Entonces, ¿en qué confío yo? ¿Cómo camino yo? ¿Cómo voy por la vida? Ya no tenía una base. Esa ansiedad se manifestaba en mí de tal forma que yo iba al colegio, todo era normal, todo estaba bien, pero yo iba a llegar a mi casa, mi corazón empezaba a latir fuertísimo. Yo no quería llegar, yo no quería estar ahí. Yo sabía que ahí me iba a esperar otra vez encontrarme con la realidad, con mi realidad. Eso me llevó a una depresión y, como les dije, a pensamientos suicidas. O sea, llegué al punto de googlear cómo podría ser la mejor forma de quitarme la vida. Porque, como les digo, ya no tenía un sentido de vivir. Gracias a Dios no pasó eso. Yo siempre digo que la mano de la Virgen siempre está encima de nosotros. Pero yo caí a algo bastante fuerte, que son los ídolos falsos. Nosotros comenzamos a ir, como acá se conoce en Paraguay, a los médicos. ¿Conocen los médicos? A los brujos. Pero fuimos a esos brujos que eran fuertes, o sea, que bajaban al demonio a hablar contigo. Yo, en esa experiencia que tuve, siempre buscando la aprobación de mis padres, buscando la presencia de mi papá, yo llegué inclusive hasta a tener una conversación con Satanás, cara a cara, porque esa persona le traía al demonio, que no era nada falso, era un demonio de verdad. Y el demonio se bajaba y me decía, no te preocupes, porque vos estás en mi cuidado. Ustedes saben, hermanos, que esa figura que yo tenía de papá, yo hasta soñaba. Yo soñaba con ese demonio, con ropa de demonio, pero con cara bonita. Todo eso, toda esa pequeñita cosa que muchos padres dicen, no va a pasar nada, que yo me separe. Mis hijos ni entienden. A ellos no les va a afectar. Esa cosa pequeñita que a veces dejamos sin interés, ustedes no saben cómo marca un antes y un después en la vida de sus hijos. Se los digo yo porque yo viví en carne propia. No hay dolor más grande que pueda vivir un hijo sino la pérdida de algunos de sus padres. Mis padres todavía están vivos, pero en ese momento yo perdí la presencia física de mi papá en mi casa. Y no había nada que haya marcado más mi vida como eso.
Una vez en una prédica hablando de esto, les había contado que yo fui bajo un árbol y le hablé con Dios. Y le dije, yo te puedo dibujar todas las heridas que tengo en mi corazón. Y empecé a dibujar en una hoja un redondito chico, un redondito mediano, un redondito así. Y le dije, y esta es la que más me duele. Y era un redondo grande. Y le dije, yo no sé cómo vas a hacer para cerrar este círculo que tengo, porque es gigante y me come, me duele, me lastima. Que es el divorcio de mis padres. Cuando va pasando todo esto, había una cosa más que para mí era tediosísimo de hacer. Y era tener que agradarle a mi mamá y agradarle a mi papá, según lo que a ellos les parecía mejor. ¿Por qué? Porque no había una comunión entre ellos. Yo era como la palomita mensajera que estaba aquí y allá, que obviamente no quería estar mal ni con mi mamá, ni con mi papá. Y yo, hermanos, yo no les culpo a ellos. ¿Saben por qué? Porque un día vino Dios a mi vida. Y yo les voy a contar, creo que ya conté miles de veces este testimonio. Pero es que así como esa separación de mis padres marcó un antes y un después en mi vida, ese encuentro que yo tuve con Dios marcó realmente un antes y un después en mí. Pasaron muchos años en la separación de mis padres. Yo conozco una persona que me invita a un grupo de oración en Luque, en Oracue, bastante lejos de mi casa. Y como yo estaba ya enojada con Dios hacía mucho tiempo, yo no quería irme. Y esta persona me insistía. Yo inclusive, los grupos de oración eran los días sábados. Yo trabajaba los días sábados. Y yo tenía que pedir permiso en mi trabajo para poder ir a ese grupo. No quería. Pero la insistencia de esta persona fue tanta, que yo dije, bueno, voy a irme para que ya deje de molestar. Entonces yo le pido permiso a mi jefe, yo le invito a mi mamá y nos vamos. Nos vamos de Luque, Oracue. Gracias a eso le conocí a Alejandro, ¿verdad? Voy al grupo de oración y desde el momento que yo piso la iglesia, a mí me pasa algo muy extraño y es que se me pone la piel de gallina. Y yo recuerdo que yo bajaba así porque pensaba que tenía frío o algo, ¿verdad? Y los pelos estaban así de punta, no bajaba nunca. Empieza la oración y en el momento que empieza, recuerdo muy bien que dice Juan, muchos conocen a Juan. Díganle a Dios, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras de mí. Yo estaba ya, vamos a decirle, viviendo nada más, porque ya yo estaba sin sentido en la vida, desahuciada de la vida, sin saber cómo manejarme, harta de los problemas, sin querer saber nada de Dios. Y digo, bueno, ¿verdad? Queda más si ya estoy acá, ¿verdad? Y le dije a Dios, bueno, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras de mí. En ese mismo instante, yo me despierto y levanto mi mano derecha ante Dios. En ese mismo instante, Dios viene a mi vida. Dios viene no solo a mi cuerpo, a mi ser, a mi corazón, a mi mente, me inunda.
Dios como que me baña en su presencia. Yo siempre le digo a Dios, viniste como cuando un meteorito cae, ¿verdad? Y destruye todo, ¿verdad? Y en ese momento yo sentí en mi corazón una palabra que decía, tanto tiempo te esperé, hija. ¿Ustedes saben quién era? Era Dios. Era Dios en esa forma que tanto buscaba. En la forma de mi papá que se había ido. En la forma de mi papá que no me había explicado, que había llevado sus cosas, que no me había avisado, que no me había dicho nunca qué había pasado. Y vino Dios de esa forma. En ese momento, todo cambió. Todo cambió. Yo no sé qué pasó ahí. Terminó la asamblea, Débora fue hasta mi casa, me pasé llorando, no podía hablar, no podía parar. Yo estaba extasiada por ese amor que nunca había experimentado. Nunca. Días después, y esta es la primera vez que cuento este testimonio, yo tuve un sueño donde en la vida real, vamos a decirlo, yo le digo a mi mamá mami y a mi papá papi. Nunca le dije ni mamá ni papá, siempre fue mami o papi. Y tuve un sueño donde estaba yo caminando y yo sabía que era Jesús quien se iba caminando a mi lado. Pero él me hablaba como si fuera que éramos amigos asiduos, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes por qué nunca le dijiste mamá o papá a tus padres? Y yo me reí, le dije, no, supongo que porque me enseñaron, ¿verdad? Y me dijo, no, porque tu papá soy yo. Y yo recuerdo que desperté tan feliz, no tenía sentido la felicidad que yo tenía. La gente, mis compañeras y eso me decían, ¿qué pasó contigo? ¿Dormiste bien? ¿No te caíste de tu cama? Porque ya yo vivía bastante amargadita, ¿verdad? Cuando viene Dios a mi vida cambia por completo. Pero había una cuestión, a mí me seguía doliendo. Yo seguía sufriendo por ese acontecimiento que habíamos vivido en mi familia. Entonces yo voy a un retiro y yo les digo a Dios, yo necesito sanar. Yo necesito sanar, sacarme ya esto. Porque yo me daba cuenta que en cada paso que daba, yo misma me iba para atrás. Porque me iba con ese pensamiento, con el pensamiento de que algún día me van a dejar otra vez. De que algún día se van a ir otra vez. De que algún día ni siquiera Dios va a estar. Cuando voy a ese retiro, recuerdo muy bien que el pensamiento de algún día estar casada estaba tan lejos de mí, porque yo ya no confiaba en eso. O sea, yo ya no confiaba en una familia. ¿Por qué? Porque estaba rota mi familia, estaba una herida sangrante todavía en mí. Y ahí viene Dios. Y yo les digo, hermanos, no fue de un día para otro, de un fin de semana para otro, de una asamblea para otro que yo me sané. La herida era tan profunda, pero tan profunda, que Dios no solamente tuvo que tapar el hoyo, se tuvo que limpiar la herida, como una herida física, ¿verdad? Tenemos que limpiar, tenemos que sanear. Si tiene pus, quitar el pus aunque duela. Después remediar y después tapar. Tardó bastante.
bastante. Pero hoy puedo decir, por la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen María, y esa es una recomendación que le doy a todos los que son hijos, porque hay gente que todavía tiene a sus padres, ¿verdad? Aprendan a mirar con misericordia. Aprendan a mirar con amor, con perdón, con ese amor que Dios te da. Con ese amor mira a tus padres, porque el día de mañana te va a tocar ser papá, te va a tocar ser mamá, y vas a notar que no es tan fácil, que no es que vivieron felices por siempre, que eso es una farsa. En la vida uno tiene que luchar, tiene que batallar, y más, decía Fray Nelson Medina, hay cosas maravillosas en la vida que con ojos de los seres humanos no podemos dimensionar. Y una de esas cosas es el sacramento del matrimonio. Nuestros ojos humanos no pueden ver lo maravilloso, grandioso, hermoso que es. Y por ende es algo que uno tiene que sudar, tiene que luchar, tiene que batallar. Porque cada sacramento es presencia de Dios vivo. Y así como en algún momento tus padres te fallaron, te dijeron algo que te hirieron, hoy yo les invito a que les mires con misericordia y te preguntes, ¿qué habrá pasado? ¿Quién le habrá lastimado? Que te vayas y que le abraces, que le pidas perdón. Y uno puede decir, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Yo les invito a que lo hagan. Pidan perdón a sus padres y mírenlos con misericordia, porque a eso estamos llamados. Desde que yo tuve mi encuentro con Dios, no he sentido un amor igual, ni siquiera lejano. El amor de Dios es un amor que no tiene ni un pedazo de comparación. Y a eso estás llamado, a eso estamos llamados todos, a dar un amor perfecto, a entregarnos por aquello a quien amamos. ¿A quién amas? ¿A quién amas? Eso exige una entrega, eso exige un perdón. Amén.